Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Entonces, qué bueno también que el Señor nos siga dando la oportunidad y el privilegio de seguir aprendiendo más de su palabra y de su voluntad para nosotros. Hace aproximadamente, un mes y medio, de pronto 2 meses, estuve aquí con ustedes siguiendo esta serie, este ciclo de enseñanzas que iniciamos hace algunas semanas, basado en la carta a los Colosenses. Y habíamos comenzado y continuamos con el capítulo 1 y llegamos hasta el versículo 10. O sea, esta es la tercera enseñanza sobre este capítulo de la carta a los Colosenses. Y hoy vamos a continuar con la siguiente sección del capítulo 1, los versos 11 al 14. Pero antes de eso, pues voy a hacer un breve resumen de esta última sección que tratamos la última vez que estuve aquí con ustedes, de los versículos 9 y 10, que titulamos en esa oportunidad Viviendo una vida digna de Dios. No sé si recuerdan. Pero vamos a mirar un poco de el contenido, en un resumen del contenido de estos 2 versículos, 9 y 10, lo que decían, para ponernos en contexto de dónde venimos y para llevar el hilo de el mensaje que quiere dar esta carta a través del apóstol Pablo, y dando unos principios muy importantes para nosotros también como iglesia. En esa oportunidad el apóstol estaba intercediendo por el crecimiento espiritual de la iglesia, y veíamos cuando se hace una intercesión cuando hay una necesidad espiritual. Pueden haber diferentes tipos de oración, ¿verdad? Oración de adoración, de petición. Esta es una adoración, una intercesión muy específica, porque está tratando de llevar allí, en este desarrollo, es cómo puede orar por el crecimiento espiritual de los creyentes, y lo que está pidiendo es que los creyentes sean llenos de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, pero el énfasis allí es que sea una sabiduría, la sabiduría con inteligencia espiritual, es que sea una sabiduría que contrasta con la sabiduría humana. Y no quiere decir que la sabiduría humana es mala, sino cuál es el énfasis. El énfasis para conocer la voluntad de Dios está en la sabiduría divina, en la sabiduría de Dios, en la que viene de lo alto. Y también con un propósito, que es andar como es digno del Señor y
hay algunas maneras de llevarlo a cabo, y lo dice el apóstol allí, es agradando a Dios en todo, llevando fruta en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y esas maneras y lo que está, la intención del apóstol allí, lo que quiere comunicar es la vitalidad espiritual. La oración por vitalidad espiritual para los creyentes, que eso se pueda realmente evidenciar, que la relación con Dios se evidencie realmente en la vida de los creyentes, mostrando estos tres últimos aspectos que estamos mostrando ahí en la diapositiva. Entonces, a lo que esta sección que viene a continuación nos quiere llevar es a entender que es necesaria la oración, la intercesión por nuestras necesidades espirituales. Es tan importante interceder por las necesidades espirituales como por las necesidades físicas, y que necesitamos interceder también unos por otros en relación con nuestro avance espiritual, a fin de que podamos tener esa vitalidad que Dios espera de nosotros. Es decir, para que podamos cumplir con las expectativas de Dios. Dios tiene unas expectativas con nosotros, Dios tiene unos planes, Dios tiene unos propósitos con nosotros, y eso es precisamente lo que la Escritura nos quiere comunicar, particularmente en esta sección. Y en este pasaje que veremos a continuación, vamos a ver una manera, cuál es la manera como podemos llevar a cabo o cumplir estas expectativas de Dios, pero en dependencia de los recursos de Dios y en dependencia del poder de Dios, y no en la dependencia nuestra o en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades. De eso se trata este mensaje. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos llevar a cabo las expectativas de Dios en el poder y en las fuerzas de Dios? Vamos a orar para pedir al Señor que nos guíe en este tiempo. Señor, gracias. Seguimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, tu fuerza, tu poder y también la sabiduría de tu Espíritu para poder discernir lo que tu palabra tiene para nosotros, Señor. Ayúdanos que tu palabra en esta mañana cumpla ese propósito de renovarnos, transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender al final cuál sea tu buena voluntad para nosotros, agradable y perfecta. También que tu palabra sea como esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna nuestros pensamientos y también las intenciones de nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, y quedamos en tus manos para que podamos cumplir ese propósito en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces vamos a leer el pasaje que nos ocupa hoy, una sección corta pero con mucho contenido. Ese es Colosenses 1 del 11 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos del 11 al 14. Entonces vamos a pedirle a alguien que lo lea, por favor. Nilda, ¿tú puedes leerlo, por favor? Colosenses 1 del 11 al 14. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muy bien, entonces esa enseñanza la he titulado Los recursos de Dios para agradarle y hacer su voluntad. Dios nos pide
tiene una expectativa con nosotros, pero no nos deja solos, sino que nos da los recursos para poder llevarlo a cabo. Entonces, ¿cuál es la relación que encontramos con el pasaje anterior acerca de la expectativa de Dios y cuáles son esos recursos que Dios nos quiere dar? Lo que estábamos viendo en la sección anterior es que la expectativa de Dios es que nosotros podamos entender de manera profunda, no superficial, su voluntad para crecer en nuestro conocimiento, para crecer en el conocimiento del Señor, en nuestro crecimiento y en nuestro carácter cristiano. Y ahora en esta sección nos indica cuáles son los recursos que Dios nos da para poder llegar a cumplir ese objetivo. Si nosotros vemos esta realidad de lo que Dios nos está pidiendo para llevar a cabo desde el punto de vista humano, o sea, vivir como es digno de Dios, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Viéndolo desde el punto de vista humano, eso no es una tarea fácil. Y eso es lo que este mensaje nos quiere dar. Y la primera enseñanza que se desprende de este mensaje que nos quiere comunicar Dios es que la vida cristiana no es posible vivirla de una manera autosuficiente. Es necesario vivirla bajo los recursos, las provisiones y las promesas que Dios ha provisto para nosotros. No solamente nos da una expectativa, un llamado hacia dónde debemos ir, sino que también Dios nos da los recursos. Dios no nos pide algo que hagamos si Él no nos da los recursos para poder lograrlo. Entonces vamos a mirar en primer lugar cuál es el primer recurso mencionado en este pasaje por medio del cual podemos tener los elementos para poder cumplir con la voluntad de Dios. Y el primer recurso es la fortaleza interior suplida por el poder de Dios. La fortaleza. Y el pasaje lo dice, está diciendo fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esa es una verdad bastante profunda, y eso es lo que nosotros, ese es el objetivo nuestro, es de poder entender un poco más qué significa eso para nosotros. La fortaleza en Dios es uno de los recursos que nosotros necesitamos para poder vivir la vida cristiana y hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es nuestra tendencia humana? Nuestra tendencia humana es la de vivir toda nuestra vida en todas nuestras áreas y también pues nuestra vida cristiana en nuestras propias capacidades, en nuestras propias fuerzas, en lo que sabemos hacer. Y seguramente hay muchas cosas que sabemos hacer. Seguramente que te vamos a tener dones, habilidades, experiencias, trayectoria, historia, de muchas cosas que nosotros sabemos hacer. Pero eso no nos alcanza para poder lograr hacer la voluntad de Dios. Y el mensaje, este mensaje que está dando aquí el apóstol, entra en un contraste con nosotros, porque existe una lucha interna de manera natural de llevar la vida cristiana en la carne. Esa es nuestra tendencia natural. Y esa es en parte en nosotros la manera como nosotros podemos responder de una manera natural. Y es allí donde se puede comenzar a experimentar la frustración, el desánimo, y es posible también
el distanciamiento de Dios cuando creemos que las cosas o cuando vemos que las cosas en nuestra vida no salen como nosotros queremos. Es porque necesitamos algo más de lo que es natural en nosotros. Pero el apóstol también nos está diciendo en qué medida es que nos fortalecemos con el poder de Dios. O sea, está dando muchos detalles acerca de esa fortaleza en el poder de Dios. Está diciendo es conforme a la potencia de su gloria. Y eso implica que ese recurso que Dios nos está dando está a la medida del Dios que nosotros tenemos y el Dios que nosotros conocemos. El Dios con los atributos que nosotros hemos conocido, las cualidades de Dios, que eso no es cualquier recurso humano, no es cualquier recurso físico ni material. A lo que se está refiriendo cuando dice a la potencia de su gloria, es que es un recurso espiritual que está a la altura de quién es Dios. Está a la altura de lo que conocemos, de lo que Dios puede hacer por sobre todas las cosas, y que Dios es capaz de suplir cualquier necesidad que tengamos en nuestro conocimiento de Dios y en el proceso de crecer en el carácter de Cristo. No es un poder cualquiera, es conforme a la potencia de la gloria de Dios. Entonces, si nosotros conocemos quién es ese Dios, si nosotros entendemos sus atributos y sus promesas, nosotros podemos entender también que hay una fuente de parte de Dios que es inagotable y que Dios nos suple para que nosotros podamos cumplir con sus expectativas y con su voluntad para nosotros. Pero también hay un propósito detrás de eso. O sea, ¿cuál es la intención de Dios al pedir que nosotros seamos fortalecidos conforme a la potencia de su gloria? O sea, conforme a su fuerza. Hay un propósito y la palabra lo indica allí muy claramente, y es para toda paciencia y longanimidad. ¿Por qué menciona la paciencia y la longanimidad? Bueno, la paciencia no es algo que sea totalmente desconocido para nosotros, por lo menos el término, ¿verdad? Pero la longanimidad de pronto no es un término tan conocido, tan familiar para nosotros. La paciencia para nosotros no es difícil entender, ¿no? Lo que puede significar es que para hacer la voluntad de Dios necesitamos paciencia. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Necesitamos la paciencia, pero esa paciencia no proviene de algo humano, sino que debe provenir de la fuente que es Dios. Esa capacidad de poder esperar independientemente de las circunstancias que estamos viviendo en el tiempo necesario conforme a la voluntad de Dios. Es la paciencia que Dios está pidiendo, o esa es la paciencia que nos da a nosotros el poder de Dios. El poder y la fuerza de Dios nos dan esa paciencia. Pero también habla de longanimidad. Vamos a mirar un poquito a ver qué significa la longanimidad. Tiene una relación con la paciencia. La longanimidad supone la entereza y la capacidad de ánimo para enfrentarnos a las adversidades, las provocaciones, las pruebas, a que todos somos expuestos a lo largo de nuestras vidas. Y la longanimidad y la paciencia son atributos también de Dios. Dios no es paciente con nosotros, Dios no es longánime con nosotros.
En Romanos capítulo 2, versículo 4 se habla acerca de la longanimidad de Dios. O sea, ese atributo de Dios de perseverar. ¿En quién? En nosotros. La perseverancia, la paciencia con nosotros. Entonces, ¿en qué se traduce la paciencia con la longanimidad? Pues lo que eso implica es que por medio de la fortaleza y el poder que Dios nos da, nosotros podemos asumir también con todo ánimo, con toda entereza, lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Si nosotros no tomamos ese recurso de Dios, que es la fortaleza en Dios, pues sencillamente no vamos a poder sobrellevar los desafíos y los retos que representan hacer la voluntad de Dios. Cumplir con las expectativas de Dios es un desafío. Cumplir con las expectativas de Dios es un reto para nosotros. Pero está la otra cara de la moneda y es el fruto de hacer la voluntad de Dios. Eso se ve, el resultado se ve y Dios respalda y Dios lo va a mostrar en su momento. Entonces, aunque sea un desafío y aunque sea un reto, pero no podemos olvidar que en algún momento Dios va a retribuir, Dios va a recompensar y Dios va a mostrar, porque Dios respalda cuando hacemos su voluntad. Nosotros como creyentes necesitamos también desarrollar en nuestro proceso de santificación, necesitamos desarrollar la paciencia y la longanimidad. Si ese es un término nuevo para nosotros hoy, pues entonces tenemos que aprenderlo y reconocer que eso debe ser una práctica en nuestra vida, la longanimidad. Dios es longánime y Dios quiere que nosotros también seamos longánimos porque Él quiere que nosotros seamos un reflejo de Él. Dios quiere que nosotros seamos un reflejo. Eso es lo que Dios está buscando en este proceso de ser como Cristo. Es el reflejo de Dios. La longanimidad. ¿Eso es fácil? No, no es fácil. Humanamente hablando. Humanamente. Pero con los recursos de Dios es posible hacerlo. Ese es el mensaje que nos está dando aquí el apóstol. Y voy a dar dos ejemplos de la vida práctica, digamos familiar y ministerial, por decirlo así. El primer ejemplo de la vida práctica es la crianza de los hijos, ¿no? Y esa es una expectativa de Dios, porque ahí, si nosotros aplicamos el criterio agradar a Dios, llevar fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, la crianza de los hijos entra allí, en esa categoría y en la expectativa de Dios. La crianza es una tarea ardua y compleja, que necesita mucha sabiduría y necesita mucha fortaleza de Dios para llevar a cabo. Y seguramente que nosotros podemos desfallecer o de pronto no vamos a ver resultados cuando queremos llevar a cabo la crianza de los hijos en nuestra propia capacidad y en nuestras propias fuerzas humanas. Y allí es donde necesitamos del poder de Dios para poder cumplir esa expectativa de Dios. Allí es donde necesitamos tomar ese recurso de fortalecernos conforme al poder de Dios, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. ¿Eso es algo que tenemos de manera natural? No,
Eso no lo tenemos de manera natural. Eso es algo que necesitamos apropiar y desarrollar en las fuerzas de Dios. Necesitamos apropiar eso para criar a los hijos en el temor del Señor. El segundo ejemplo tiene que ver con el plano ministerial, evangelístico, digámoslo así. Uno de los aspectos que incluyen el agradar a Dios y llevar fruto en toda buena obra es el proceso de compartir el mensaje del Evangelio con otros. A eso estamos llamados. Ese es uno de los aspectos que debemos desarrollar como una expectativa de Dios. Esa es expectativa de Dios, de agradar a Dios y de llevar fruto en toda buena obra. Pero esa tarea no es una tarea humana solamente, sino que tiene su componente divino. Eso quiere decir que nosotros no podemos llevar a cabo ese proceso en nuestras habilidades humanas, porque es una tarea que requiere el poder de Dios y requiere fuerzas espirituales para llevarlo a cabo. Porque requerimos la paciencia para poder ser constantes en ese proceso. Requiere paciencia para luchar contra nuestros propios obstáculos, contra los obstáculos del medio, contra los obstáculos que presentan las personas cuando estamos compartiendo el Evangelio, cuando estamos enseñando un estudio básico o un discipulado, si vamos un poquito más allá. Muchos de nosotros entendemos lo que eso implica. Eso implica una lucha, pero una lucha que no se puede combatir de manera humana, sino tiene que ser en el poder, en la fuerza de Dios, de su Espíritu, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, la perseverancia que necesitamos para llevar a cabo las expectativas de Dios. En este primer recurso lo que Dios nos está comunicando es dependencia. Dependencia en el poder de Dios para poder perseverar en este camino de la fe en el cual Dios nos ha puesto. Estamos en un camino de la fe y solamente se puede llevar a cabo es bajo el poder de Dios y de su Espíritu, que nos ayuda para poder cumplir con lo que Dios quiere para nosotros. Y el segundo recurso es el gozo y la gratitud por los beneficios que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Allí lo dice y lo repasamos: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ese recurso, el gozo producido por lo que somos en Cristo, o sea, por nuestra posición en Cristo, que fuimos apartados para el reino de Dios y obtuvimos los beneficios y las riquezas de estar en Cristo. O sea, hemos sido incluidos en el cuerpo de Cristo. Y eso no es cualquier cosa. O sea, eso tiene que ayudarnos también, así como el poder de Dios y la fuerza de Dios. El gozo también es un recurso que nos ayuda y contribuye a que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios.
el gozo que es el fruto del Espíritu Santo por lo que somos en Cristo, por lo que hemos recibido del Señor, no por nuestras obras. Ya nosotros hemos tenido cierta trayectoria y hemos visto en nuestra propia experiencia, muchos, y si no digo todos, hemos entendido lo que el gozo bíblico significa, ¿no? El gozo no es que yo estoy sonriendo todo el tiempo. Entonces, esa persona tiene gozo porque se está riendo todo el tiempo. No se puede estar riendo todo el tiempo, pero internamente no tiene gozo. El gozo va mucho más allá de eso. El gozo tiene que ver con la confianza y el contentamiento en las promesas de Dios en nuestra vida, independientemente de las circunstancias que estamos viviendo. Sé que nadie aquí puede decir que le ha tocado fácil en la vida. A nadie. Cada uno tenemos nuestros propios desafíos y tenemos nuestras luchas y tenemos nuestros propios retos, cosas complicadas y difíciles. Y en eso todos nos identificamos. Todos. Pero el gozo no es ausencia de dificultades y de problemas y de conflictos. No es el gozo. El gozo es cómo vivimos la vida en Dios conforme a sus promesas, aún en medio de esas dificultades y esas situaciones que vivimos. Y ese gozo solamente lo da Dios. Pero no es el gozo del mundo. El gozo humano es diferente, ¿verdad? El gozo que Dios nos da es por lo que Él es y ha hecho en nosotros. No depende de nosotros. Si fuera de nosotros, si dependiera el gozo, dependiera de nosotros y de nuestras circunstancias, nunca tendríamos gozo. Dependemos de lo que Dios ha hecho en nosotros, nuestra posición en Cristo, nuestra identidad en Cristo. Y entonces aquí el gozo se conecta con la gratitud, ¿no? El gozo tiene que ser una característica de todo creyente, o la gratitud tiene que ser una característica de todo creyente que está impulsado por el gozo de haber sido salvado por la gracia de Dios. Ese es el gozo. La acción de gracias en nosotros es por el gozo que tenemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ese es el recurso que Dios nos ha dado para poder mantenernos vitales espiritualmente. Es la provisión que nos mantiene animados, agradecidos en ese proceso de poder ajustarnos a lo que Dios quiere para nosotros, que es lo mejor, la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo es que se vive el gozo? ¿Cómo se evidencia el gozo? Es por el contentamiento y el agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nosotros. El gozo es un recurso y nosotros tenemos que echar mano del gozo por lo que somos en Cristo, por nuestra posición en Cristo y por nuestra identidad en Cristo. Esa declaración nos está hablando en forma concreta, es de la obra de Jesucristo. Y eso es lo que a nosotros nos diferencia de los que no son creyentes en Cristo, de los que no están en Cristo. Hay una diferencia. El gozo humano del mundo es diferente.
El gozo nuestro no es por lo que nosotros conseguimos o tenemos, por nuestros propios medios o capacidades, es por lo que Dios ha hecho. Esa declaración nos habla es de la obra de Jesucristo. Y es muy claro. No sé si tengo el pasaje allí, pero puedo recordarlo en el versículo 13, y ustedes lo pueden mirar allí, versículo 13 del capítulo 1, que está especificando concretamente a qué se refiere el gozo, el cual nos ha librado. Vamos a leerlo todo, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esos son principios que tienen que ver con nuestra identidad en Cristo. Tienen que ver con nuestra posición en Cristo y también tienen que ver con que nosotros somos seres perdonados por la gracia de Dios. Y eso es lo que debe producirnos a nosotros gozo. Humanamente, ¿qué nos puede producir gozo? Hay muchas cosas que humanamente nos pueden producir gozo y no está mal. Por logros, por cosas que hacemos, por cosas que tenemos, pueden producir gozo. Y eso en sí mismo no es que está mal, sino que lo que Dios quiere que sea el gozo para nosotros es otra perspectiva diferente. Gracias a Dios que podemos tener logros. Gracias a Dios. Pero el gozo de Dios es diferente. El gozo que Dios quiere que nosotros tengamos es por lo que Él ha hecho, es por la obra de Jesucristo en la cruz a nuestro favor. Ese es el gozo ese debe ser el gozo de un creyente. Debe ser el énfasis, debe ser lo que prevalezca dentro de todos los gozos. El mayor gozo es haber sido redimidos por Cristo, haber sido librados, haber sido movidos de un reino a otro. Eso es lo que nos debe dar gozo a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando la palabra dice que nos ha sido trasladado de las tinieblas y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, es que estábamos bajo la potestad del diablo y nos pasó al reino de Jesucristo. O sea, cambiamos de bando. Cambiamos de un bando a otro. Hubo un acto allí de liberación de nuestra vida, de nuestra alma. Y esas palabras implican es un rescate de un cautiverio. ¿Qué sería de nosotros si Jesucristo no nos hubiera rescatado de ese cautiverio? Y eso es lo que eso es lo que en este mensaje nos está diciendo el Señor. Ese debe ser tu gozo. Significa que nos sacó de la oscuridad y nos introdujo en la luz de Jesucristo. Y esa es una verdad contundente en la Escritura. Esa es una verdad impopular, ¿verdad? Esa es una realidad impopular. Es el hecho de que uno de manera natural, uno está bajo el dominio de las tinieblas. Sin Cristo, quiero decir. Esa es una verdad impopular. Pero es la realidad bíblica.
Y esa es la razón por la cual nosotros debemos permanecer en gozo. Y ese gozo nos debe ayudar, nos debe motivar a permanecer en la voluntad de Dios y en sus expectativas para nosotros. Y aunque no se vea la realidad espiritual, eso es transparente para el mundo, para nosotros. ¿Quién está en el reino de las tinieblas? ¿Quién está en el reino de la luz? Nosotros lo sabemos por nosotros. El Espíritu nos dice, ¿verdad? Hemos sido trasladados al reino de Jesucristo. Pero la verdad es que, según la Escritura, hay solamente dos posibilidades. O perteneces al reino de las tinieblas o perteneces al reino de Jesucristo. No hay una posición intermedia. Ahora, la oportunidad para pasar al reino de Jesucristo es para todos. No es que aquí estamos los más privilegiados, porque Dios vio algo bueno en nosotros. La oportunidad es para todos, pero se aplica al que responde a Jesucristo en arrepentimiento y fe, de ser pasado, de ser trasladado de las tinieblas al reino de el Señor Jesucristo. Gozo y agradecimiento por algo que Dios hizo, no por algo que nosotros producimos por nuestros propios medios o por nuestras propias fuerzas. Y eso se traduce en ese privilegio que tenemos de estar en Cristo. El privilegio que tenemos de estar en Cristo es lo que debe producir nuestro gozo. Y el gozo es un recurso para ayudarnos a alinearnos con la voluntad de Dios. Eso tiene que motivarnos, eso tiene que ayudarnos. Pero también está el perdón de pecados por su sacrificio en la cruz. Esa es otra realidad por la que se nos llama a experimentar gozo y agradecimiento. Las realidades de lo que Dios nos está pidiendo no está desconectado de la obra de Jesucristo. Nosotros seguimos nuestra vida caminando por lo que hizo Jesucristo. Seguimos en la vida respaldados, fortalecidos por lo que hizo Jesucristo en la cruz y por lo que sigue haciendo. Gozo y agradecimiento por ser rescatados y además por la provisión para nuestro perdón definitivo de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, con base en la obra de Jesucristo y no por nuestros propios méritos o por nuestras propias obras. Si nosotros nos enfocamos más en estos principios, si nosotros pudiéramos vivir más enfocados en estas declaraciones, en estas verdades, nosotros vamos a poder vivir la vida como a Dios le agrada. Y si no estamos enfocados y el énfasis en lo que no conseguimos, en lo que no tenemos, en lo que no alcanzamos, eso va a ser una vida bastante frustrante. Porque si nosotros nos enfocamos en lo que Dios ha hecho, nosotros estamos respondiendo en agradecimiento a Él y no nos enfocamos tanto en nosotros mismos y en vivir solamente para satisfacer nuestras propias necesidades egoístas. Estos son suficientes motivos, la fortaleza en Dios, el gozo que Dios nos da,
son motivos suficientes, son herramientas suficientes para que nosotros podamos ser perseverantes y constantes en nuestra relación con Dios y en el crecimiento en el carácter de Cristo en nosotros. Una implicación de esta verdad en cuanto al gozo y en cuanto a la gratitud es que la gratitud para nosotros debe ser algo central y no opcional. La gratitud debe ser algo central para el creyente, no opcional. Dar gracias y agradecer a Dios o responder a Dios en agradecimiento no debe ser una reacción ocasional, sino una postura nuestra constante, continua, frente a lo que Dios ha hecho en nosotros. Debe ser una postura constante y continua frente a lo que Dios ha hecho en nosotros. Una reflexión en este punto, una pregunta retórica, no para contestar, sino para reflexionar. ¿En qué está puesto nuestro gozo? ¿Está puesto en las cosas terrenales o están puestas en las cosas celestiales y en lo que Dios ha hecho? ¿Cómo contrasta esta realidad, lo que presenta la Escritura, con la perspectiva humana? ¿Cómo puede contrastar eso? Para nosotros poder entender un poquito si nosotros nos identificamos, o sea, en qué término o en qué medida nos estamos identificando más. Que nuestra tendencia natural es vivir la vida cristiana en nuestras propias capacidades y fuerzas y según las circunstancias que nos afecten. Eso puede ser una tendencia. Pero la vida espiritual requiere poder y no solamente intención. Las intenciones son buenas, pero no son suficientes. La vida cristiana requiere poder y no solamente intenciones. No se trata del esfuerzo humano únicamente. La Escritura nos está hablando de una fuerza que proviene de Dios. Y eso implica dependencia de Dios y no autosuficiencia de nosotros. Un poquito redundante, pero bueno. Implica más bien la fuerza que proviene de Dios, dependencia de Dios y no autosuficiencia. Entonces, ¿cómo es que nosotros, qué es lo que Dios nos puede estar pidiendo para hacer y para responder en este sentido de cómo nosotros podemos apropiar estos recursos que Dios nos ha dado en aras de poder cumplir con lo que Dios nos está pidiendo? ¿Cómo podemos estar enfocados en Dios y en sus planes para nosotros? La dependencia de Dios se puede evidenciar también en oración. Es fundamental para tomar los recursos de Dios. La oración es también una manera, es una vía en la cual nosotros reconocemos la dependencia de Dios para tomar las provisiones de Dios. ¿Y cómo es que se toma la fortaleza y se mantiene el gozo? Por la fe en la fuente que es Dios. Nosotros vivimos por la fe
no vivimos por vista. O sea, necesitamos nosotros desarrollar momentos, espacios de calidad, de intimidad con Dios, para poder tomar de manera constante esas herramientas y esos recursos que Dios nos ha dado. No hay otra manera de hacerlo. No es algo automático. Hay pasajes en la Escritura que nos pueden ayudar a enfocarnos en tomar las provisiones de Dios, en tomar la fuerza de Dios, en tomar los recursos de Dios. Creo que tengo un ejemplo aquí. Pasa al siguiente, por favor. Juan 15:5. Orar con base en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Reflexionar en esa verdad y apropiar esa verdad y tomar decisiones con base en esa verdad. Señor, en este día yo, en el poder del Espíritu, tomo decisión de vivir en dependencia de ti, unido a ti, para poder llevar fruto en toda buena obra. Susténtame, respáldame, guíame, para poder hacer tu voluntad, para poder permanecer unido a ti. Nosotros con ese pasaje, reflexionando, orando, tomando decisión, es un ejemplo porque hay muchos. Podemos reconocer nuestra dependencia y nuestra unión con el Señor Jesucristo para poder ver crecimiento y cambios en áreas de nuestra vida, ministerial, personal, familiar. El apóstol también en Efesios también pedía que fuéramos fortalecidos con todo poder en el ser interior por su Espíritu, para que siga habitando el Señor Jesús en nuestros corazones. Y también podemos orar con base en ese pasaje. El Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios que actúa en nosotros. Ese es un ejercicio que sería bueno hacer y perseverar en reconocer esas verdades, apropiarlas y también vivirlas por la fe. Pero también orar expresando agradecimiento a Dios por su redención, por su gracia en nosotros a través de Jesucristo. Vivir una vida de agradecimiento y contentamiento son recursos que Dios nos está dando para poder hacer su voluntad. No podemos abandonar el gozo, no podemos abandonar el agradecimiento. Tiene que ser algo central en nuestra vida. No puede ser la queja nuestro énfasis de lo que no tenemos. Nuestro énfasis tiene que ser el gozo de lo que Dios hizo. Y la acción de gracias por lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero recordándonos el Evangelio. Tenemos que recordarnos el Evangelio. Y en esta sección el apóstol recuerda el Evangelio. ¿De dónde fueron sacados? ¿De dónde fueron trasladados? Y nosotros también necesitamos recordarnos que por gracia fuimos salvos por medio de la fe.
Y esto no de nosotros, no es por obras, para que nadie se gloríe, pues es un don de Dios. Eso necesitamos recordar, esas verdades. Necesitamos recordarnos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esas son las verdades que nos deben ayudar a fortalecernos para poder cumplir con las expectativas de Dios para nosotros. No vamos a lograr cumplir con lo que Dios quiere para nosotros en nuestras propias perspectivas y pensamientos humanos, sino es en lo que está declarado en la Escritura de quiénes somos en Cristo. Necesitamos repasar verdades que tienen que ver con nuestra posición en Cristo. El discipulado nivel 1 que nosotros hacemos tiene una lista grande de facetas que tienen que ver con nuestra identidad y nuestra posición en Cristo. Sigamos. Por ejemplo, una categoría, en Cristo soy aceptado. Aquí traje unos ejemplos, pero la lista es larga. En Cristo soy aceptado. ¿Y cómo se evidencia eso? Porque soy hijo de Dios, soy amigo de Cristo, soy amado de Dios, he sido justificado y declarado sin culpa. Esas son verdades que nos ayudan a fortalecer, a renovar nuestra mente para poder estar preparados para hacer la voluntad de Dios. Ese es nuestro alimento, el gozo, la fortaleza de Dios. Son ejercicios espirituales para estar en forma espiritual. Así como necesitamos hacer ejercicio físico para estar en buena forma física. Porque ustedes sabían que también tenemos músculos espirituales. También tenemos músculos espirituales que necesitamos ejercitar. Levantar pesas, pero espirituales. Caminatas espirituales. Y estos son ejercicios espirituales. Reconocer quién soy en Cristo. Ese es un ejercicio espiritual para fortalecer los músculos espirituales que me van a dar a mí la fuerza para poder hacer la voluntad de Dios. Pasemos. En Cristo estoy seguro. Eso me lleva a darle gracias porque yo soy su oveja, Él es mi buen pastor. Soy libertado del pecado y ahora soy siervo de la justicia. Estoy libre de la condenación para siempre. ¿Otra? No. Suficiente, esas dos categorías allí, un buen ejercicio para recordar lo que somos en Cristo. Y para terminar, como conclusión, la vida cristiana no es posible vivirla en las fuerzas humanas. Si de pronto estás viendo que no logras alinearte con Dios, si no puedes permanecer constante y perseverante, es porque o estás dependiendo de tus propias habilidades y capacidades, o no quieres depender de la fuerza de Dios, o las dos. Es hora entonces, hermanos, de tomar decisiones y de tomar las provisiones de Dios. Los recursos de Dios no los podemos apropiar
o no los podemos mostrar de manera automática, sino que tenemos que tomarlos por la fe y la dependencia de Dios de manera activa, no pasiva, activamente, de manera dinámica. Evaluémonos a la luz de estos principios para identificarnos cada uno si estamos viviendo más de una manera autosuficiente o si estamos viviendo aprovechando los recursos de Dios, las herramientas de Dios para nosotros. Y tomemos pasos, los pasos necesarios para efectuar los cambios necesarios. Oremos. Padre amado, gracias una vez más, Señor, te damos gracias por tus recursos, tus promesas y las herramientas que nos das. Gracias porque no nos has dejado solos, Señor. Tu espíritu, tu poder siguen presentes con nosotros para ayudarnos a perseverar y a seguir adelante en este camino de la fe que tú nos has puesto, Señor. Gracias te damos por el poder del Espíritu Santo, por la fuerza, conforme a la potencia de tu gloria, que no es algo mínimo, no es algo menor, Señor. Es realmente algo maravilloso. Y en esta mañana reconocemos eso. Gracias por la obra del Señor Jesucristo en nosotros también, que nos da el gozo y la fuerza también para seguir adelante por lo que somos en Cristo. Que eso nos ayude, que eso sea realmente una realidad para nosotros. Enfocarnos, poner énfasis, que eso prevalezca, Señor, por encima de cualquier otra dificultad, que aún en eso tú, Señor, nos puedes ayudar. Que nosotros seamos una iglesia, Señor, que viva el gozo y el agradecimiento como algo central y no como algo opcional. Que todo eso contribuya y nos ayude a poder cumplir con los planes que tienes para nosotros, con tus propósitos, Señor, de vivir una vida para tu gloria, para agradarte, pero también para poder compartir a otros lo grande que eres, la gran obra que hizo el Señor Jesucristo, que también está disponible para los demás que aún no han llegado realmente a conocer quién es el Señor Jesucristo y lo que ha hecho, lo que puede hacer en la vida de cada persona. Que nosotros vivamos la vida fortalecidos por el poder de tu fuerza y por el gozo de haber sido librados de la potestad de las tinieblas y de que ahora pertenecemos al reino de la luz. Hemos sido apartados, Señor, gracias por esa realidad. Hemos sido trasladados y ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. Gracias por ese privilegio, Señor. Que podamos vivir una vida reflejando esas realidades en medio de cualquier circunstancia y situación que estemos viviendo, porque tú eres nuestro pastor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar